ruido es un problema. Están tan habituados, o sea, te digo, esta parte de la normalización y la habituación hace que en realidad parece que ya es parte de la vida común, ¿no? O sea, no hay silencio, no nos ponemos a oír la naturaleza. Entonces, eso es un poco lo que hago, los ejercicios que hago como de reeducación de la escucha, dar cuenta de los sonidos que nos son agradables y los que no, y por supuesto hablar de lo que genera el ruido, que es un problema, pues es un problema de salud pública identificado por la OMS, ¿eh? O sea, no es que lo diga yo, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿El silencio es un derecho? Pues yo te diría que sí, o sea, en realidad hemos perdido la capacidad o la posibilidad en esta ciudad de tener espacios de calma en donde no estemos expuestos a fuentes de manera permanente. Y entonces sí debería de ser un derecho la verdad es que creo que lo hemos perdido, creo que conocemos poco lo que significa el silencio, conocemos muy poco también de lo que nos hace el silencio, o sea, digamos, lo benéfico que puede ser el silencio para los seres humanos y para los seres vivos en general. Y entonces pues nos hemos inundado y estamos invadidos justamente y hemos normalizado esto que es el ruido o contaminación acústica, que es el segundo contaminante ambiental de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, creo que pues justamente este manual del ruidoso, un poco en tono irónico, si quieres, era darnos cuenta de la problemática que existe, ¿no? Porque justo es un poco lo que me gusta hacer en redes, en términos de decir cuál es la problemática con el tema del ruido, y bueno, nombraba algunas o mencionaba algunas de las fuentes presentes en el espacio, aunque la verdad hay muchas más fuentes contaminantes en términos de sonoros en las ciudades, ¿no? Así, ahí está, justo. Gracias. Y justamente esta parte, este documento, el manual del ruidoso, en la calle, el claxon, las motocicletas, las pruebas de sonido. ¿Cómo fue que comenzaste a hablar de este tema que todos lo padecemos? Sin embargo, pocos hablamos de esto, Jimena, porque yo en el norte donde decía, es que vamos a un restaurante, vas a comer, vas a estar en paz. Y de pronto está una televisión enfrente de nosotros, otra a un lado y otra atrás, con programación, con música que no nos interesa porque lo que vamos es a degustar nuestros alimentos en santa paz. Desde ahí, y suena bastante lógico, por ejemplo, porque dices, oye, gastan en pantallas, gastan en energía eléctrica. O sea, ¿cuál es el beneficio ahí? ¿Cómo fue que empezaste a hablar de este tema? Pues mira, justamente hago mi investigación en términos del sonido en el espacio público, o sea, trabajo, digamos, con los distintos sonidos que hay. La gente que me sigue en redes sabe que me gusta grabar sonidos y compartir, por ejemplo, los trinos en la madrugada, en fin, o sea, eso lo he hecho hace muchísimos años, pero evidentemente también está otra parte que pasemos quienes hacemos investigación, que tiene que ver con, pues, dar y divulgar los temas de investigación, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema del ruido siempre está presente porque si estudias los sonidos en el espacio público, pues el ruido es una presencia permanente. Entonces, desde hace mucho, digamos, desde que empecé con este tema hace más de 10 años, casi 20 más bien, he ido recabando ciertos testimonios y bueno, también evidentemente con trabajos de investigación, cuáles son los ruidos que existen en los espacios que habitamos normalmente. Entonces, tengo varios ejercicios en ese sentido y por supuesto, la verdad es que muchas veces me comparten denuncias ciudadanas, ¿no? A mí me tocó estar de consejera ciudadana hace muchos años en la PAOT, en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, en donde por supuesto la segunda denuncia, por lo menos segunda, a veces primera, era la queja por ruido. Entonces, bueno, ahí, digamos, empecé, si quieres, más en el tema activismo y trabajo con comités vecinales, etcétera, etcétera. Y entonces tengo, digamos, una suerte de colección de sonidos, ruidos, silencios, un poco así los llamo, que me comparte la gente y que también yo voy recabando, ¿no? O sea, digamos, es una colección, un gabinete, si quieres, de sonidos de la ciudad que corresponden a las actividades humanas. Y entonces, lo que hago con este manual y lo que hago muchas veces es que nos demos cuenta que esto existe, porque lamentablemente hemos normalizado y nos hemos habituado, ¿no? Ya lo decías tú, y yo creo que también nos hemos resignado a que esto es parte de la vida urbana, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con un ejercicio de ciudadanía, tiene que ver mucho con la consideración de las otras personas. Entonces ya decías, por ejemplo, el tema de los restaurantes, ¿no? El problema de los restaurantes es o sea, nos inundan de ruido, ¿no? O sea, de unas pantallas, digo, yo entiendo perfectamente que uno puede ir a ver el mundial, ¿no? Ahora que está, bueno, que estamos en este momento, ¿no? De este evento masivo, pero
no necesariamente tenemos que comer con música. Hemos perdido la capacidad, o sea, no es posible estar en un restaurante y poder hablar con otra persona por la música, ¿no? Entonces, yo, la verdad, por ejemplo, muchas veces saco el sonómetro que tengo en una aplicación, ¿no? O sea, no es que traiga un sonómetro profesional en mi bolsa, pero digamos saco y les digo a los restauranteros, o sea, a veces los establecimientos mercantiles no se dan cuenta porque no saben en realidad que el ruido es un problema. Están tan habituados, o sea, te digo, esta parte de la normalización y la habituación hace que en realidad parece que ya es parte de la vida común, ¿no? O sea, no hay silencio, no nos ponemos a oír la naturaleza. Entonces, eso es un poco lo que hago, los ejercicios que hago como de reeducación de la escucha, dar cuenta de los sonidos que no son agradables y los que no, y por supuesto hablar de lo que genera el ruido, que es un problema, pues es un problema de salud pública identificado por la OMS, ¿eh? O sea, no es que lo diga yo, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud. Así es. Y en este caso, ¿qué es lo que, digamos, reeducarnos? ¿Cómo poder hacer para reeducarnos? Yo recuerdo hace algunos años que viví en la Ciudad de México, la única vez que fui yo con un juez cívico fue para pedirle que actuara contra mi vecino, porque el viernes en la noche la fiesta no paraba. Desde el viernes en la tarde, 5 o 6 de la tarde, y eso no paraba hasta el domingo a las 7 de la mañana. Y bueno, lo que decía el juez cívico, bueno, es que está en su casa, sí, pero afecta a toda la privada, a todos los que estamos niños, ancianos, personas jóvenes, adultas, es decir, a todo. ¿Cómo hacer para primero empezar a reeducarnos en el silencio o alertarnos contra el ruido? Pues mira, son dos maneras de hacerlo, ¿no? En realidad, un poco lo que tú decías. Evidentemente, creo que tiene que ver con restablecer la convivencia con las otras personas. O sea, creo que eso lo hemos ido perdiendo, ¿no? O sea, es decir, saber y considerar que hay otra persona que existe al lado y que en algún momento y algún momento determinado, quizá lo que yo hago, que creo que es sonido, música, ¿no? O sea, hay una frase que dice, lo que es música para mí puede ser ruido para el vecino, ¿no? O sea, en realidad, pues sí, eso puede pasar muchas veces. Entonces, tener esa idea, o sea, saber que podemos ser parte del problema, creo que es una primera cosa. La segunda, hay muchos ejercicios de reescuchar, ¿no? O sea, finalmente de cómo educar de nuevo el oído y la más fácil es a veces cerrar los ojos, ¿no? Cerrar los ojos y un poco darse cuenta de las fuentes que están presentes en el espacio, me refiero a fuentes acústicas. Poder estar en un espacio en calma y darte cuenta y empezar a hacer conciencia justamente de ese sonido que te hace bien, ¿no? Porque digo, hay sonidos que pues la verdad son, o sea, te conectan con otras cosas. Y no temer al silencio, o sea, creo que también, digamos, los mexicanos creo que hemos perdido un poco esa capacidad, el silencio lo sentimos como ausencia, y creo que en este mundo tan acelerado, donde todo el tiempo estamos recibiendo información, porque ese es el ruido, ¿no? O sea, ese es el sonido. El sonido está 24/7, o sea, nosotros oímos 24 horas, ¿no? No escuchamos porque no prestamos atención. Entonces, significa justamente esa reeducación de la que hablo, tiene que ver con prestar atención al mundo que nos rodea y ese mundo cómo nos afecta, ¿no? ¿Cuál es benéfico, cuál es no? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Y cómo formamos también, insisto, otra vez, como parte de, pues, del mismo problema, ¿no? O sea, no es que sea solo nosotros también, pues somos somos entes ruidosos, ¿no? Y en este manual del ruidoso, ¿qué es y dónde lo encontramos, por cierto, Jimena? Pues mira, la verdad es que me ayudó ahí Arturo. Arturo es editor y demás, pero aparte es un experto en inteligencia artificial. Entonces yo le mandé algunas ideas, empezamos a trabajarlo y demás. Entonces, digamos, toda la parte de imagen y eso, o sea, las ideas son mías y él le puso pues imágenes y esto, obviamente, con ayuda de la inteligencia artificial, pero lo encuentran en X, o sea, la verdad es que no lo puse en ningún otro lado. Creo que es más bien, a veces escribo columnas al respecto, pero lo que quiero dar cuenta es de algunas de las fuentes presentes y cómo finalmente las actividades humanas generan ese ruido. Y lo que ha sido interesante también es la interacción, o sea, eso siempre es muy interesante de las redes, de otras fuentes que probablemente no aparecen ahí, que también son problemáticas, ¿no? Como pueden ser, evidentemente, había muchas quejas, por ejemplo, con el tema de los perros, algunas escuelas, algunos templos, temas, por ejemplo, de logística, ¿no? Es decir, estos grandes espacios, digamos, industriales y demás, en donde la logística evidentemente genera mucho ruido. Entonces, bueno, creo que obviamente no es exhaustivo, ¿no? Obviamente puede ser mucho más amplio. En realidad es justamente mostrar la complejidad del problema y visibilizar aquellas prácticas que la verdad hemos normalizado. O sea, insisto, ¿no? O sea, finalmente no es solo un problema de los otros, es una cuestión de convivencia y de corresponsabilidad. Creo que eso es fundamental. Entonces, no busca culpabilizar a nadie, simplemente hacer conciencia, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, no es que
los otros sean los culpables o esté buscando señalar a alguien en preciso, sino simplemente decir, reflexionemos sobre esto, ¿no? Sobre este problema que pasa muchas veces desapercibido, porque sí es como un mal invisible y yo creo que al final todos padecemos de este contaminante. Claro, ustedes dentro de la Universidad Iberoamericana y del trabajo que has hecho, tienes una propuesta de política pública para enfrentar la contaminación acústica en México. ¿De qué va esto, Jimena? Para ir Sí, cerrando. justamente, en la universidad se ha hecho ahora, digamos, varios de los investigadores que hacemos aquí hemos hecho propuestas de política pública y la política pública propuesta ahí tiene que ver justamente con reglamentar ciertas fuentes, trabajar de manera intergubernamental, porque lamentablemente, por ejemplo, el ruido denuncias en un lado, pero en realidad quien operativiza y demás es otro, pero hay una parte, como ya decías, hay que ir al juzgado cívico, la otra pasa por PAOT, algunos de SEDEMA. Entonces hay una poca estructura alrededor de justamente el segundo contaminante ambiental de una ciudad. Entonces habla justamente de esto, cómo institucionalizarlo, cómo llevar la queja, qué hacer con eso, cómo profesionalizar también y cómo trabajar en una cuestión, digamos, circular en términos de ello. Bueno, yo soy arquitecta y entonces cómo necesitamos un reglamento que de alguna manera prevea todas estas cuestiones, ¿no? En términos de aislamiento y absorción, pero ese reglamento tiene que estar obviamente fundamentado en las leyes que tenemos, cómo se operativizan esas leyes y también una cosa fundamental que me parece importantísima que va de la mano es la conciencia ciudadana. Entonces también habla de ciertos talleres, capacitaciones y demás. Entonces es una política, si quieres, circular, ¿no? O sea, en términos de no se centra en una sola cosa, sino en varias partes, tiene varios apartados y en esa propuesta que está en la página de la universidad, se puede ver justamente algunas buenas prácticas de otros lugares, ¿no? Y que no todos corresponden al norte global, sino tenemos experiencias en Latinoamérica también. Colombia y Chile, digamos, son de los países con una reglamentación más seria en materia justamente de contaminación acústica. Y justamente eso te quiero preguntar, ¿cuáles son estos avances, por ejemplo, en Colombia y Chile, de que nosotros no hemos llegado a ese punto, pero bueno, es la aspiración latinoamericana también a unirnos a las buenas prácticas? Por Pues ejemplo, mira, en el caso de Chile, te diría, Marta, justamente una de las cosas que es muy interesante, además de que tienen unos reglamentos súper exhaustivos que aparte se operativizan, o sea, creo que justamente nosotros tenemos las leyes, pero el gran problema es que luego no aterrizan, o sea, no sabemos cómo hacerlas operativas, ¿no? Entonces queda como en letra muerta. Entonces, y también quedan obsoletas, porque lo que es cierto en materia de ruido, la OMS todo el tiempo está dando recomendaciones y muchas veces bajando incluso los decibeles a los que podemos estar expuestos, ¿no? O sea, la importancia de el ruido como contaminante tiene que ver con el tiempo de exposición y, por supuesto, la intensidad, ¿no? O sea, hablamos de decibeles. Entonces, Chile todo el tiempo está revisando su legislación en materia de las nuevas recomendaciones. O sea, no se queda, es una ley, digamos, que va evolucionando, ¿no? Y que estos nuevos hallazgos los va incorporando. Eso, digo, por un lado. Y la colombiana, que es muy reciente, justamente habla de todas las fuentes acústicas, es decir, no las separa, ¿no? Es decir, obviamente hay una manera de atacar las fuentes fijas y las fuentes móviles, y ahí las aborda. Pero no son dos legislaciones diferentes, hay una entidad que de alguna manera las lleva. Quizá lo problemático con países como los nuestros, yo lo he hablado con los colombianos, digamos, porque conozco a quienes han estado detrás de esta ley y, bueno, a vecinos y esto que ahora, digamos, lo están tratando de implementar, es el tema de justamente las faltas administrativas, o sea, las multas, ¿no? Entonces, el que paga es el ruidoso, pero muchas veces hay que tener mucho cuidado con esta parte, obviamente porque si no, pues el que puede pagar, pues va a seguir haciendo ruido, ¿no? O sea, que eso es lo que nos acaba pasando, más allá de hablar de otros asuntos. Entonces, en Colombia es muy reciente, lo están haciendo, pero tiene o sea, digamos, llega incluso a tema penal, o sea, es decir, tú puedes, así como es con la Comunidad Europea, en la Comunidad Europea tú puedes denunciar al dueño de un bar por afectaciones en tu salud porque no has podido dormir durante días, ¿no? Entonces hay unas cosas que tienen que ir cumpliendo y tiene que ver con un reglamento de construcciones, evidentemente subvenciones a ciertos espacios, intervenciones importantes de parte del gobierno. Entonces, aquí lamentablemente México siempre ha sido como un mal invisibilizado, es decir, cambiamos las rutas aéreas y no nos preocupamos si va a afectar a alguien. Pensamos justamente en tema de los vuelos de los helicópteros, igual, estamos regenerando y rehabilitando todo el tema de trenes, que es un gran sistema de transporte, pero no pensamos en el impacto ambiental por ruido que va a tener esto, ¿no? Más allá de otras afectaciones, si quieres, pero yo hablo en específico de ruido. Cambiamos los usos de suelo y pensamos justamente en esta idea de las densidades y la importancia de las plantas bajas activas, ¿no? O sea, de tener otro tipo de uso de suelo, pero tampoco pensamos en cómo digamos, tener aislado las viviendas, ¿no?
tenemos una política de vivienda importantísima ahora, ¿no? O sea, finalmente es una de las grandes políticas a nivel gubernamental, pero no tenemos un reglamento que de alguna manera aísle una vivienda sobre otra en materia de ruido. Estamos con el sistema de cuidados y no pensamos justamente en las trayectorias que hacen en su mayoría mujeres y a cuánto exposición, digamos, diariamente están, ¿no? Entonces, digo, por mencionarte algunas cosas, ¿no? Entonces, pues es un tema integral, o sea, ya lo decía yo, el sonido está presente las 24 horas del día, ¿no? Porque toda actividad humana genera un sonido. Uno puede determinar, evidentemente, ya te decía, sí, por el tiempo de exposición, por la intensidad, pero también hay un grado de molestia y también tenemos que pensar, por ejemplo, en gente que es hipersensible, ¿no? O sea, hay condiciones de salud que te hacen hipersensible al ruido. Y entonces eso todavía te hace, digamos, aislarte mucho más. Entonces, me parece que tenemos que dar cuenta de esto, tenemos que seguir hablando de esto y es un poco pues lo que yo intento hacer con este tipo de ejercicios que te digo más bien, pues es un poco una síntesis de lo que nos hacemos de investigación en esta universidad. Muy bien. Y decías, me quedó una duda de que decías que tenías una aplicación para medir el ruido, porque bueno, sabemos de personas que tienen ciertas enfermedades, ciertos padecimientos y que son muy sensibles. Para el resto de los mortales, cómo saber que no estamos exagerando, no tenemos un padecimiento, pero que ese ruido no está ya tan normal? Pues mira, Marta, justo una de las cosas que yo decía, digo, tú te acuerdas que en Ciudad de México tenemos esta aplicación que nos dice del aire, ¿no? O sea, cómo están, a cuántos PMI y estas cosas que estamos expuestos y tenemos un semáforo. Nosotros con modelo de tráfico podríamos tener un modelo exactamente igual. En esa misma aplicación podríamos saber a cuánto y saber cuánto tiempo, digamos, podríamos estar sin tener afectación a la salud. Entonces, creo que, digo, no es tan complicado, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que podremos incluso estar alimentando eso, ¿no? O sea, finalmente todo dispositivo tiene un sistema de información geográfica, entonces podríamos estar ubicando ciertos puntos que también servirían para, por ejemplo, denuncia y cierto tipo de cosas. O sea, creo que eso se puede hacer a nivel, digamos, de sistema de datos. Pero una aplicación, o sea, cualquier aplicación de un dispositivo móvil puede bajar una aplicación de sonido, un sonómetro. Y entonces a partir, yo te diría de 70 decibeles, creo que hay que empezar a tener cuidado. Y tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, hay unas tablas de la Organización Mundial de la Salud justamente que hablan cuánto tiempo de exposición y qué afectaciones puedes tener. Entonces te puede empezar a doler, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Te puedes sentir aturdido, puedes sentir que la presión arterial se te eleva, ¿no? Puedes tener así, o sea, eso finalmente es una afectación directa al ruido, pero nunca la asociamos porque parece que como vivimos estresados, con prisa y demás, pues es parte de la vida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a asociar esas cosas y te digo, la verdad es que creo que no sería tan difícil tener una aplicación, ¿no? O sea, una aplicación, digamos, in situ, que fuera un poco, que nos fuera diciendo, oigan, tengan cuidado, sobre todo personas en zonas muy sensibles, ¿no? O sea, las personas que están recuperando en un hospital o en estas trayectorias que te digo de viajes de tanto tiempo. Pero bueno, como ya decía al inicio, parece que, o sea, este derecho, digamos, al descanso o al silencio parece no importar, no darse cuenta a las autoridades que es una cosa fundamental, ¿no? Claro, y por último, Jimena, aspirar a que se regule, aspirar a que haya legisladores y que se avance, además de que creo que la gran labor que haces es primero de hacer conciencia, de no normalizar estas prácticas de ruido. Pues es que yo creo que es una cuestión de ambas partes, ¿no? O sea, yo creo que la autoridad, digo, hay iniciativas de ley, yo sé que ahorita, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad hay iniciativas de ley que parecen bastante robustas, pero lo que quiero decir es que no se queden en iniciativas. O sea, el gran problema de la ley luego y de estas iniciativas se quedan sin ser operativas. La gente común no entiende. O sea, es difícil lo de los decibeles, es un número algorítmico. Entonces, cuando te hablan de decibeles no saben de qué te están hablando. Entonces, tiene que ver con no solamente que la autoridad tome decisiones y robustezca o sea, digamos, los sistemas, pero también a las personas, digamos, que miden, sino que también en la academia sigamos promoviendo justamente con evidencia este tipo de cosas. Entonces, lo que se busca es una suerte de equilibrio, es decir, hacernos conscientes de los impactos que tiene el ruido y actuar en consecuencia, sobre todo en las zonas más afectadas, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, las salidas de la ciudad, ¿no? O sea, las salidas de la ciudad están en constante movimiento, salidas de ciudad, concentración, por ejemplo, de ciertas empresas, centros modales de transporte, ¿no? O sea, hay puntos muy, muy claves en donde se podrían hacer cosas, digamos, de intervenciones urbano-arquitectónicas no tan complicadas, con inversiones tampoco tan altas, pero
a veces pasa que como no se ve, el ruido no se ve, pues pasa desapercibido y pues no hay foto, ¿no? No hay foto para, pues sí, para campaña, ¿no?